La pesca es una de las actividades más antiguas practicada por los seres humanos. Ya durante el periodo paleolítico, las sociedades cazadoras y recolectoras dependían de los recursos acuáticos para su subsistencia. Las primeras redes de pesca que conocemos se fabricaron hace aproximadamente 10.000 años con materiales naturales como fibras vegetales o cuero. Las redes de hoy están fabricadas de materiales sintéticos como el nylon o el polietileno, que ofrecen ventajas técnicas relevantes, pero su abandono en los océanos supone un problema medioambiental de enormes dimensiones. Según World Animal Protection, cada año se desechan en nuestros mares y océanos 640.000 toneladas de redes de pesca, que pueden permanecer en ellos hasta 600 años. Alrededor del 10% de la basura plástica en los océanos está compuesta por artes de pesca abandonadas. Las redes atrapan peces, mamíferos marinos, aves y otros organismos y causan daños físicos en hábitats sensibles como arrecifes de coral y praderas marinas. Se fragmentan en microplásticos que entran en la cadena alimentaria, afectando también a la salud humana. Limpiar el océano de plástico y de redes marinas es uno de los desafíos ambientales más importantes a los que se enfrenta hoy la humanidad. En el episodio de hoy hablamos con Norberto de Rodrigo, CMO de Gravity Wave, una empresa que nació en 2020 con el objetivo de recuperar la salud del océano a través de la retirada del plástico del mar y revalorización de los residuos en productos como por ejemplo mobiliario urbano. Durante la conversación, Norberto nos hablará sobre los beneficios del plástico y sus problemas asociados con el corto tiempo de uso que se le da y por consecuencia la generación de una alta cantidad de residuos. Hasta ahora, Gravity Wave ha conseguido a través de distintos modelos recoger más de 400.000 kilogramos de plástico del mar y su propósito es conseguir mares libres de plástico que, como Norberto dice, necesitamos la ayuda de todo el mundo para conseguirlo. Esperemos que disfrutéis del episodio. Hola, soy Pautena. Hola, soy Xavi Vallés. Y esto es Geni, un espacio de conversación con la generación Impacto. Hola Norbert, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Hoy nos encontramos, siempre empezamos el episodio diciendo dónde nos encontramos. Hoy estamos en Madrid, en un coworking. Si quieres contarnos un poco más acerca de ello. Pues sí, estamos aquí. Bueno, bienvenidos primero a nuestra humilde morada, ¿no? Este es nuestra oficina de Madrid. Nosotros tenemos dos oficinas. Nosotros realmente empezamos este proyecto en la oficina de Calpe, ¿vale? Porque este proyecto empezó el Calpe. Y en paralelo yo estaba trabajando desde Madrid, ¿no? En remoto. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, pues, y a medida que íbamos creciendo como equipo, pues teníamos la necesidad de abrir como una sede en Madrid por el hecho de que en Madrid es donde está la mayor parte de nuestro negocio, ¿no? Entonces, los eventos, las conferencias, los pitch, los inversores, la mayor parte de los inversores están aquí. Entonces era un punto estratégico muy importante para nosotros para empezar a abrir negocio con empresas, ¿no? Porque nuestra línea de negocio nuestro cliente final son empresas principalmente. ¿Qué es? Porque vosotros sois Gravity Wave, ¿no? Sí. Entonces siempre empezamos un poco ¿qué es Gravity Wave? Pues os cuento un poco, ¿no? Como muy bien has dicho, Xavi, nosotros somos nos llamamos los pescadores de plástico. Nosotros tenemos un proyecto muy, muy chulo, muy interesante, algo que sale un poco de los típicos proyectos, ¿no? Que hay a día de hoy, ¿no? Enfocado a los residuos y los plásticos que hay en el mar, ¿no? Entonces, nosotros básicamente recogemos plástico del mar y lo transformamos y lo convertimos en productos de valor, ¿no? Productos que tengan una utilidad y una larga vida útil, ¿no? Sin caer en lo que son plásticos monouso, que ese es el principal problema de la contaminación plástica de los mares, ¿no? Más que las redes de pesca. Está ahí, ¿vale? Lo quería dejar un poco más para adelante, pero para ponernos en situación, las redes de pesca casi suponen el 50% de los residuos plásticos que hay en el mar. Y esto es un dato que la mayoría de gente no sabe, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y de dónde salen todas esas redes? Pues bien, esas redes salen de la industria pesquera industrial, ¿no? Porque nos podéis hacer una idea de la cantidad de barcos de pesca que ahora mismo en el mar, ¿no? De hecho, hay unas aplicaciones que, de hecho, ves la cantidad de barcos que hay en el momento, ¿no? En directo en el mar y desde cierta altura. Son tantos puntos que no se puede ver ni el mar, ¿sabes? Desde cierta altura, ¿no? Es un dato curioso, pero lo que quiero decir es que el sector de la pesca, como también decías al inicio, es uno de los oficios más antiguos que hay. Entonces ha venido desarrollando desde hace muchos años, hace miles de años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo hay pues gran parte de esas redes que utilizan para la pesca
se rompen porque esas redes, que muchas son de hasta kilómetros de longitud, ¿no? De metros cuadrados, pues están pensadas para soportar grandes cantidades de peso. Entonces, muchas veces, y la mayoría de veces, cuando se sale la pesca, pues se rompen, se desgastan, se rozan con el fondo, ¿no? Y se van perdiendo piezas. ¿Sabes cada cuándo se van rompiendo? ¿Cuál es la media? Pues mira, la duración media de una red para la pesca tradicional suele estar en torno a 8 o 12 años. Pero esa red siempre se va desgastando. Entonces hay un oficio, que es el de los rederos, que se encargan de reparar esas redes sobre todo hablo de la pesca tradicional, ¿no? Que son los pescadores con los que trabajamos, que ahora entraré un poco en profundidad de lo que hacemos. Pero este oficio se dedica a arreglar esas redes porque las redes nuevas de la pesca son muy caras. Son muy caras, ¿no? El plástico y el material es muy caro. Entonces, en vez de pues, tirarlas a la primera de cambio, pues este oficio, que se lleva haciendo toda la vida también, pues se repara, ¿no? Pero llega un momento que esas redes están muy desgastadas o no se pueden reparar, o los trozos son muy pequeños, que los pescadores o bien se pierden en el mar, o bien quedan por ahí perdidas, se tiran o acaban en vertederos, ¿no? Que es un problema que antes de que llegáramos nosotros no se estaba gestionando, ¿no? Y os explico por qué. Porque, como os decía, es un material muy resistente. Entonces estas redes suelen ser de polietileno en su inmensa mayoría. Son estas, ¿no? Sí, estas que veis aquí delante. En el vídeo. Son las más típicas. Es polietileno. Hay veces que algunas parecen que son de tela, pero no, son la mayoría, el 99% son de plástico, ¿no? Entonces están pensadas pues eso, para aguantar mucho estrés, mucha carga. Y el problema de esto es que una vez quedan perdidas en el mar, pues se quedan flotando, ¿no? Y se quedan flotando o se hunden. Y hay estudios, esto no se ha probado porque no llevamos tanto tiempo estudiándolo, pero los estudios muestran que este material puede llegar a durar sin degradarse hasta 1000 años flotando. Entonces podéis haceros una idea de la cantidad de ecosistemas que puede dañar, ¿no? Y de seres vivos marinos. De hecho, estaba viendo ayer un documental que ha hecho la BBC que se llama Planeta Tierra y explicaba en el documental de los océanos que ya hay animales que se han adaptado a vivir en las redes abandonadas, o sea que su hábitat de vida es las redes que están flotando en el mar, ¿no? Que me parece alucinante. Casi por empezar por el final, porque hablaremos en profundidad del problema del océano. ¿Qué hace Gravity Wave? Pues muy buena pregunta. Nosotros, tenemos un proyecto muy, muy bonito y nos dedicamos a la recolecta de plásticos del mar para transformarlos en productos de valor, ¿no? Entonces tenemos 3 vías de recolecta. La primera, a partir de una organización, colaboramos con una organización que se llama Naleya y contamos con pescadores tradicionales que salen a afanar todos los días y con la pesca recuperan todo tipo de plásticos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Entonces, en vez de volverlos a tirar al mar, que es lo que he hecho toda la vida, nosotros les pagamos por cada kilo, ¿no? Entonces estos pescadores traen el plástico a puerto y se separan por categorías y lo que son las redes de pesca las metemos en el proceso logístico, ¿no? de transformación y revalorización. Otra de las vías es a través de contenedores que tenemos en los puertos, donde los pescadores depositan las redes que se convierten en un residuo que encuentran en el mar, ¿no? Y por último, colaboramos con buzos profesionales y localizamos grandes cantidades de basura marina, de redes, acumulación de basura sumergida y organizamos eventos para ir a recuperarlos. Y lo mismo, lo que son las redes son las que revalorizamos. Y esto de la revalorización, que suena como un concepto muy técnico, se convierte en, pues por ejemplo, las letras que vemos atrás. Incluso si quieres acercar el monopatín, que nos ha hecho mucha gracia. Esto de aquí está fabricado de redes de pesca. Exacto. ¿Qué porcentaje de lo que hay aquí es red de pesca, más o menos? Depende del producto. Siempre intentamos meter la mayor parte de residuos, revalorizar la mayor parte. De hecho, tenemos el objetivo de 1000 días revalorizar hasta 1 millón de kilos de plástico. Ese es nuestro objetivo. Pero depende un poco del proyecto donde queramos meter este material o este acabado y del diseño o del look que se le quiera dar, ¿no? Porque vamos jugando con tipos de redes, tipos de residuos, ¿no? Para darle pues, unos colores más azules, como por ejemplo estos de aquí. Eso depende del color que tenía la red en origen. Exacto, pero depende de, a lo mejor por el branding de un cliente, pues que quiere un color más cálido, o sea, misma tonalidad, pero yendo un poco a más oscuros o más claros. Entonces vamos jugando un poco, depende de ¿Qué otros materiales hay aquí para construir la pieza? Tenemos
como base es un material postindustrial que también es reciclado, que se usa como base, pues en este caso para que sea pues un color más cálido, ¿no? Más vivo, ¿no? Que es como una resina o... No, todo es polietileno. Los plásticos Vale. tienen que ir siempre mezclados con el mismo tipo de plástico, porque si no el producto se va al garete, básicamente, Vale. ¿no? Entonces los plásticos se pueden reciclar siempre, al 100%. Lo que pasa es que en los procesos de reciclaje siempre se pierde una cantidad de plástico. Entonces hay que añadir plástico reciclado nuevo en nuestro caso, ¿no? Entonces, sí, nosotros vamos jugando un poco, depende del proyecto. Entonces, tenéis un equipo de diseño que hace toda esta revalorización, Sí, ¿no? nosotros diseñamos todo in-house y tenemos, por ejemplo, ahora mismo acabamos de sacar un catálogo nuevo con nuevos productos que utilizamos. Sobre todo lo que fabricamos es mobiliario urbano, productos de diseño, letras corporativas, ¿no? Sobre todo para empresas, porque nosotros trabajamos con empresas. Entonces hacemos proyectos 360 con empresas, por un lado, que esto significa que hacemos proyectos de recogida de plástico del mar, es decir, ofrecemos el servicio de recogida de plástico del mar. Y por otro lado, se revaloriza todo el plástico y todas estas redes que sacan estos clientes y las transformamos en todo tipo. El otro día hicimos un proyecto en un hotel de Guimaraes, que todo el hall del hotel está hecho con paneles de nuestro material, ¿no? Entonces, todo esto lo comunicamos y hacemos compromisos a largo plazo y hacemos, compromisos a largo plazo. Y bueno, pues lo comunicamos, hacemos proyectos, hacemos todo tipo de marketing y comunicación para difundir un poco lo que está haciendo cada empresa, ¿no? Y algo que quiero recalcar aquí es que nosotros evitamos siempre el greenwashing, proyectos de greenwashing. No sé si estáis familiarizados con el término greenwashing. Bueno, en castellano ahora se le llama ecopostureo. Esto lo Ecopostureo, descubrí claro. otro día. Exacto. Pero sí. Pero para que lo entendamos bien todos los que nos estén viendo, el greenwashing es cuando lo que dices no corresponde con lo que haces, ¿no? Ujú. Entonces eso es algo que intentamos evitar siempre, por eso nuestros proyectos siempre nos centramos en proyectos con empresas a largo plazo, es decir, proyectos anuales, ¿no? Donde todos los meses las empresas estén sacando plástico del mar. ¿Por qué? Porque las empresas ahora mismo, a día de hoy, tienen una necesidad, y es la necesidad de... Complementar la memoria de sostenibilidad anual, ¿no? Exacto, y necesitan actuar, ¿vale? Porque el greenwashing sí que es verdad que con todo este movimiento verde pues se puso muy de moda. Uno decía que pues era muy sostenible porque habían cambiado las bombillas de todas sus oficinas a bajo consumo, ¿no? Y seguía contaminando y expulsando CO2 a la atmósfera a cholón, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones son greenwashing, ¿no? Pero en nuestro caso, pues bueno, siempre intentamos hacer esos compromisos a largo plazo donde, como os decía, las empresas quieren actuar, ¿vale? Esto es una realidad porque se lo pide el consumidor al final, ¿vale? Y cada vez hay más consumidores comprometidos y que buscan empresas que de verdad estén comprometidas con el medio ambiente, ¿no? Entonces, estas empresas lo saben y los consumidores lo saben, entonces tienen que apostar ya por el planeta, pero no solo a nivel océano, ¿no? Que es nuestro sector, sino a nivel aspectos sociales, captura de CO2 o cualquier tipo de acción o de movimiento que suponga un cambio a mejor en el planeta, ¿no? ¿Siempre vendéis producto final o también vendéis plástico reciclado procedente de redes para que otros lo utilicen en su proceso productivo? Buena pregunta, Xavi. Nosotros vendemos también materia prima, pero ya en formato planchas. En formato planchas, que sería pues algo como esto, pero a lo grande. Es decir, pues tenemos nuestro máximo es de 2 metros por 4 metros, ¿vale? Es una plancha que pues, es bastante grande. De esas planchas cortadas se fabrican. Claro, estos nosotros productos. cortamos, o sea, hay clientes que lo quieren para hacer, trabajamos con empresas que fabrican sus propios productos, entonces todo este material lo incorporan a productos que ya tengan diseñados, ¿no? Y es como lo utilizan como partes de esos productos, sobre todo a nivel diseño y a nivel pues mensaje. Y luego tenemos otro producto que estamos en desarrollo y cada vez haciendo más I+D, que es la granza, ¿vale? La granza es, para los que no lo sepan, es la manera en la que se produce cualquier tipo de producto que tenga plástico, es decir, y que esté hecho por inyección. Con esto quiero decir que la granza son, por así decirlo, unos pellets, unas bolitas que se meten en una máquina que lo que hace es inyecta en un molde, calienta estas bolas, se inyectan, se le meten aditivos de color y demás, y se convierten en cualquier cosa, una silla, una mesa, una funda de móvil, ¿no? Entonces, estamos yendo también a ese sector porque vamos a poder valorizar muchísimo más, ¿no? Entonces, tenemos ya granza reciclada hecha con redes y seguimos desarrollando para que sea de la máxima calidad, porque el problema uno de los grandes desafíos que hemos tenido es que todo este material se pueda utilizar en cualquier sector, ¿no?
que al final no deja de ser un residuo que hemos sacado del mar, ¿no? Y una vez entra un residuo en el mar, es muy complicado sacarlo, muy costoso, ¿no? Pero el objetivo es también regularizar cuanta más cantidad mejor. ¿Por qué? Porque cuando saquemos plástico del mar no queremos que se convierta en un problema en tierra, ¿no? Que acabe al final en un vertedero o lo que sea. No, queremos regularizarlo y que de verdad se pueda meter en un modelo de economía circular donde se pueda reciclar las veces que sea. Y como os decía, siempre apostando por productos que sean de valor, que tengan diseño y que tengan una larga vida de uso. Yendo al problema en origen de la fabricación de redes y el abandono de redes, ¿no se pueden fabricar redes con redes que ya han terminado su vida útil? Pues hay proyectos. Sé que hay proyectos que lo están poniendo en marcha, pero no hay nada en el mercado. O sea, esto siempre es plástico nuevo. Sí. ¿Por algún motivo específico? Porque es muchísimo más barato. Uh-huh. Sí, el plástico nuevo es baratísimo. Sí, es que eso es uno de los primeros beneficios del plástico, ¿no? Que es un material que es la leche, que es increíble. Es un material que nos ha hecho evolucionar como sociedad también, ¿no? Uh-huh. El problema es que, como os decía, que es que se ha utilizado mal el plástico. Se ha utilizado para absolutamente todo. Y eso es el problema que tenemos ahora en los mares, que tenemos ahora en los ríos, que tenemos en los vertederos, ¿no? Que es un material que no se degrada. O que se degrada muy, muy, muy lentamente, ¿no? Entonces, el plástico es muy barato, es maleable, aguanta muy bien las temperaturas, es ligero dentro de lo que cabe, ¿no? Pero sí es sucede que resistente. el reciclado es tan caro que solo merece la pena cuando son productos de mayor precio que una red, ¿no? Exacto, y que tienen... Exacto. ¿Y vosotros qué le ofrecéis al cliente aparte del objeto? ¿Le ofrecéis también la campaña de comunicación? O sea, ¿cuál es vuestra propuesta de valor? Nosotros hacemos todo. Como os decía, las empresas tienen la necesidad de actuar y comunicar, ¿no? Y introducir en sus modelos económicos acciones o compromisos que de verdad estén mejorando su impacto ambiental negativo, el impacto ambiental negativo que puedan tener, ¿no? Entonces, sus consumidores, sus clientes están deseando que las empresas estén apostando, ¿no? Y eso, como os decía, las empresas ya lo saben. Entonces, nosotros, por así decirlo, sabemos esas necesidades y no ha sido fácil entender las necesidades. Uno de los challenges que hemos tenido ha sido entender las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? Pero nosotros, al final, una vez lo teníamos claro ya, les paquetizamos como todo el conjunto del proyecto, ¿no? Y les damos todas esas alternativas que en otras empresas, otros aliados nuestros, porque quiero repetir, quiero recalcar que nosotros no vemos competidores. Si hay empresas que hagan cosas parecidas al nuestro, pero que estén limpiando el mar, serán siempre aliados, ¿no? Nosotros no vemos competencia, porque el mar es de todos y es un problema global. Entonces, o nos aliamos todos, o luchamos con un mismo objetivo, o vamos a perder todos. Entonces, nosotros, volviendo al tema de los clientes, siempre se lo hacemos todo muy, muy fácil, ¿no? Y cuando hablas de todo, ¿qué dirías que son los 4 conceptos que incluís? ¿Incluís el diseño, incluís la fabricación, Exacto. producción, luego el plan de comunicación? Y luego entiendo que también son proyectos que son recurrentes, ¿no? Como has comentado, y a largo plazo. Exacto. Nosotros, pues, como os decía, los proyectos intentamos que sean a la mayor largo plazo que pueda ser. No sé si me lo he expresado bien, pero es decir, que sean cuantos más largos mejor, porque cada mes se va a sacar más plástico, ¿no? Porque cuanto más se invierta en sacar plástico del mar, más plástico vamos a sacar, porque vamos a pagar a más pescadores para que saquen plástico, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de proyecto recurrente en el que trabajáis? Pues mira, tenemos ahora, por ejemplo, tenemos muchos proyectos con empresas ya bastante grandes, pero en el caso de Mini, llevamos ya colaborando casi 2 años, y ahora mismo tú vas a Mini y por la compra de un coche estás sacando plástico del mar, ¿no? Y es un proyecto muy chulo. ¿Y qué lleva de Gravity Wave el coche? Pues no lleva nada de momento, pero bueno, tiene un llavero. Hemos hecho unos llaveros para que se entregan unos llaveros con la entrega de llaves, ¿no? Que están hechos con nuestro material. Pero el poder de eso es que por cada compra de cada coche se está sacando el equivalente a 1 kilo de plástico del mar. Entonces, Mini, a través de sus clientes, está financiando la recogida de plástico del mar. Entonces es algo muy potente porque haces participar al cliente del problema, ¿no? Y mola mucho poder comunicarlo y poder dar voz a este tipo de proyectos que son tan chulos, ¿no? Y que de verdad están teniendo un impacto real en el océano, ¿no? ¿Y cómo conseguís, por ejemplo, que Mini diga, joder, quiero estar con Gravity Wave y hacer esta iniciativa con Gravity Wave? ¿Es porque realmente lo necesitan para su reporte de sostenibilidad anual?
¿O es porque yo, por ejemplo, como cliente, si ahora voy a comprar un Mini y me dan eso, pues yo opinión, pero tampoco digo, joder, qué guay, me voy a comprar un Mini en vez de un SEAT por eso. Sí. A ver, aquí depende de muchos factores, pero es cierto que cada vez más el consumidor va a apostar por empresas que, y esto hay estadísticas, y hay datos de esto, que más de un 75% del consumidor en España prefiere una empresa que esté apoyando el planeta de alguna forma que otra que no, ¿no? Os pongo el ejemplo de otra empresa, ¿no? Que es la de Viña Esmeralda, que tenemos otro proyecto, donde también se hace partícipe. No todos nuestros proyectos hacen partícipe a sus clientes, pero a nosotros es el que más nos gusta porque involucras a todo el mundo, ¿no? A toda su comunidad. Entonces mola mucho tu poder decir, vale, yo he contribuido a sacar plástico del mar, ¿no? Entonces, en el caso de Viña Esmeralda, volviendo a lo que estás preguntando, Pau, por ejemplo, 2 vinos, ¿vale? Uno de Viña Esmeralda y otro de un vino blanco de mismas características, donde los tienes en el mercado, donde los tienes en una estante, ¿no? de cualquier mercado que todos conocemos, y hay uno que tiene la historia y que de verdad está tomando acción en cuanto a proyectos ambientales y uno que no. Entonces, hay un gran porcentaje de consumidores que si el vino es de iguales características, se irá a uno que tiene esa historia y que de verdad... Pero es más caro. ¿No? ¿O no? No, es igual. Depende. Vale. Depende un poco. Puede ser que sí, puede ser que no. Obviamente tiene un coste extra el hecho de sacar plástico del mar porque, como os decía, es algo que cuando un plástico toca el fondo es casi imposible recuperarlo. Ahora mismo lo recuperamos a través de buzos profesionales, pero a poca profundidad, no más de 40-50 metros, o a través de pescadores extraccionales que con sus redes que llegan al fondo, pues recuperan lo que hay ahí. Pero más allá de eso, no hay nadie que esté sacando plástico del fondo del mar de otra manera, ¿no? El futuro de Gravity, ¿cómo ve el futuro de Gravity? Pues con máquinas autónomas que estén yendo solas, autónomamente por el fondo y recuperando todo el plástico que hay, porque una vez toca ahí un plástico, como te decía, una vez cae en el mar, muy complicado sacarlo y cuando se saca es muy costoso. Y ese es el principal problema. Y entiendo que el plástico que se recupera es en zonas cercanas a la costa, porque una vez entra en mar abierto claro. Es muy complicado. Exacto. Imaginaros por los plásticos que tú puedas tirar en mitad del Pacífico. De hecho, a veces nos llegan noticias muy curiosas, ¿no? Cuando esta noticia ya tiene un tiempo, pero cuando se llegó a lo más profundo de la fosa de las Marianas con un robot, ¿sabéis qué fue lo primero que vieron? Una botella. Un trozo de plástico en mitad del mar. Entonces, es un problema que de verdad es muy serio, ¿no? Y ya más allá de que las redes dañen ecosistemas, dañen seres vivos marinos, se enreden en todos los barcos, de hecho nosotros en un proyecto, en mitad de una grabación, se nos apagó el barco porque se quedó una red gigante enganchada a la hélice y no pudimos terminar de grabar, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, el problema de estos plásticos es que el problema del plástico en general es que tarda muchísimos miles de años en degradarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se degrada un plástico cada vez se hace más pequeño y más pequeño y más pequeño. Y hay degradaciones, ¿no? Que son los llamados microplásticos más conocidos, que hay veces que se convierten en partículas. No en partículas atómicas, me refiero en partículas muy pequeñas que son imperceptibles para el ojo humano, ¿no? Son parte del agua ya, en el mar. De hecho, el mar Mediterráneo es uno de los mayores, es el mar más contaminado del mundo a nivel microplásticos. Y el problema de esto es que ya no es solo que se lo coman los peces, es que está en el agua embotellada, está en la cerveza, está en la sal. Se han encontrado microplásticos en placentas de mujeres. Es decir, está en nuestro organismo ya. De hecho, también hay estudios que nos muestran que por persona de media podemos llegar a consumir hasta 5 gramos de plástico a la semana. Y esto, para que os hagáis una idea, es como si os comierais todas las semanas una tarjeta de crédito. Sí. Y esto entiendo que es tóxico o no es saludable, completamente tóxico. Tú imagínate estar comiendo plástico, que es un producto que es químico, ¿no? Y además no sabemos a día de hoy, porque los plásticos llevan con nosotros a nivel volúmenes desde los años 60, empezó el boom del plástico, ¿no? Sobre todo los envases y la industria alimenticia. Pero claro, realmente se está empezando a ver ahora los problemas que puedes derivar esto. Pueden derivar en cánceres. Claro. Acumulaciones de plástico en partes del cuerpo, pues eso son elementos extraños que el cuerpo pues va a intentar deshacerse y si no puede, pues puedes imaginar, ¿no?
Y una cosa, dentro de la revalorización de este plástico, Sí. El equipo de diseño por cada proyecto hace un producto distinto. Sí. Esto a nivel producción debe ser complicado, ¿no?, de gestionar, porque al final entiendo que, no sé si tenéis algún fabricante, pero tiene que hacer moldes distintos, no sé si el material que usáis a veces es algo distinto. ¿Cómo gestionáis Sí, eso? bueno, como os decía, tenemos dos tipos de materiales que son los que trabajamos. Por un lado, las planchas. Sí. Te diría, son las planchas y los pellets, ¿vale? Los pellets se trabajan de una manera distinta. La granza, ¿no? Se mete en un molde, que los moldes son muy costosos, por eso quien nos vea y diga, hostia, tengo un proyecto de hacer, me lo invento, fundas de móviles con vuestro material. Es muy costoso al principio invertir en moldes, ¿vale? Los moldes es algo... Nosotros, de hecho, empezamos con nuestro cliente, empezamos con proyectos B2C, que consumidor final, haciendo fundas de móvil. Nunca salieron a la venta, ¿vale? Por muchos problemas que hubo y porque, bueno, gracias a que no salieron estamos hoy aquí, ¿vale? Porque pivotamos y subimos ver el negocio en su momento o cómo adaptarnos al mercado, ¿no? Pero es muy costoso el tema de invertir en un molde para hacer un producto. Por eso siempre hay que contar con empresas que ya tengan moldes hechos o empresas que tengan muchos productos y que puedan adaptar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto con el Betis que ahora mismo ya hemos instalado 10 asientos hechos con inyección. Y asientos de una especie de palco que hay allí. Y tenemos un proyecto para hacer lo mismo con todo el estadio. Y que el diseño... Con redes. Están hechos con redes. 98% de redes. Y el diseño ya está hecho y lo único que hacéis es que el material... Como os decía, se inyecta en un molde que ya exista. Se pueden hacer moldes nuevos, obviamente, pero al final es muy costoso. ¿Y tenéis volúmenes de material suficientes, por ejemplo, para hacer el estadio o necesitáis mucha más tracción? Tenemos. Sí, porque ten en cuenta que nosotros trabajamos con partners, ¿no? Entonces estos partners, nosotros de algún modo externalizamos nuestra producción. Entonces nosotros hacemos los proyectos ad hoc con nuestros diseñadores, pero luego mandamos a producir, ¿no? Entonces nuestros partners tienen buena capacidad para asumir proyectos grandes, ¿vale? ¿Y en el impasse dónde almacenáis las redes que recolectáis? Tenemos unas naves buena pregunta también, porque tenemos... No sé si luego a lo mejor podéis poner en fotos, pero tenemos fotos de la nave que tenemos con las redes que realizamos. ¿Es vuestra la nave? ¿Es vuestra la nave? Es de los partners, pero de un proyecto que hemos hecho para Gravity. O sea, es un proyecto que hemos hecho con los partners para Gravity. Es una nave solo de redes. En Valencia, en Calpe. Valencia, sí. En Valencia. Y en las afueras. Y bueno, pues ahora, a día de hoy, podemos decir que hemos sacado más de 400.000 kilos de plástico del mar a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, seguimos creciendo y estamos pues muy contentos, ¿no?, con esta cifra y, bueno, con el objetivo de que seamos cada vez más y que haya menos plástico en el mar, ¿no? Porque nosotros sabemos que Gravity Wave solo no va a limpiar el mar, ¿vale? En 100 años. Necesitamos la ayuda de todo el mundo. Entonces, por eso nosotros tenemos ese movimiento Plastic Free Oceans, que es al final lo que pone en nuestras camisetas, este es nuestro lema, ¿no? Conseguir algún día unos mares libres de plástico. Entonces, por eso es por lo que luchamos. Ese es nuestro propósito y esa es nuestra visión. Hay una sombra de duda sobre los proyectos de impacto que parece que sean proyectos siempre subvencionados, ¿no? Que de por sí no son proyectos rentables. Y pues básicamente la mayoría de proyectos que entrevistamos en este podcast, y el tuyo incluido, el vuestro, son proyectos que parten de la iniciativa privada. Y que entiendo que si alguien invierte en esto es porque considera que le va a poder sacar un beneficio económico. Exacto. Desde hace ya tiempo el sector del reciclaje y de los residuos es un sector que tiene mucho dinero, ¿no? Que trabaja en grandes volúmenes de dinero, ¿no? Porque se ha visto que es una materia prima que es muy útil, ¿no? De hecho, hay proyectos ahora para vaciar vertederos, para recuperar el plástico y poder sacar todo ese plástico y transformarlo en cualquier cosa, ¿no? Entonces quiero decir que es rentable vaciar un vertedero con todo lo que supone eso, que eso es una locura, para sacar todo ese plástico trozo a trozo. Y a nivel de inversión, ¿cómo ve el inversor? Al final vuestro negocio no es tecnología, no es tan escalable. ¿Son inversores más venture capital de este estilo o son emprendedores o inversores que quieren en vuestra visión y bueno, que no sé, tal vez no están buscando ese múltiplo de 20x, ¿sabes?
Exacto, sí, al final nosotros buscamos siempre gente que crea en este proyecto, que tenga unos valores parecidos a los nuestros y que de verdad lo apoye, ¿no? Entonces, los inversores que hay en Gravity son gente normal. Es verdad que hay perfiles pues, que tienen más, pues, por ejemplo, Pablo Fernández, ¿no? Que igual le conocéis, es uno de los mayores business angels que hay en España, pues es el inversor principal de Gravity, ¿no? Y nos ayuda mucho también. Está desde el principio y nos ayuda mucho a pivotar, a entender el mercado, a saber adaptarnos, a ver cómo llegar a objetivos, ¿no? Y hacer de esto un proyecto que sea rentable, ¿no? Que eso es al final lo que buscamos. Nosotros podemos decir a día de hoy que somos 18 personas que vivimos de la basura del mar. Y es algo que también hay que decir que vemos mucho por recalcar y aprovechar a hacer un poco de tendencias, pero ese tipo de proyectos, y vosotros también sois un ejemplo, están financiados por inversores que tienen un compromiso en las inversiones que realizan. Que siempre que pensamos en startups tenemos esa idea detrás del venture capital hiperagresivo, y hay otros esquemas de inversión que permiten que surjan estos proyectos, ¿no? Exacto, O sea que... exacto. Totalmente. ¿Y por qué necesitáis la inversión? Porque al final vosotros no tenéis... Por lo que veo un poco, tampoco tenéis grandes inversiones, porque al final lo externalizáis un poco todo a los partners, ¿no? En las distintas partes de la cadena. Entonces... Nosotros sí tenemos mucho gasto, sobre todo en I+D. Es que todo nuestro proyecto es pura innovación. O sea, es decir, es que no vas a encontrar... es producto, desarrollo, material. Entender los materiales, comportamiento de materiales, que sean ignífugos, que aguanten bien en el exterior, o sea, trazarlo, ¿no? También utilizamos mucha tecnología, trabajamos con tenemos todo el plástico que sacamos está trazado con blockchain. Todo el plástico que se saca se mete en una aplicación donde sabemos quién lo recoge, dónde sale, y estamos trabajando para que llegue esto al consumidor, que son no al consumidor, sino a las empresas, o incluso al consumidor, ¿no? Cuando las empresas fabriquen los productos. Y luego, por ejemplo, aquí tenéis unos QR, no sé si se van a ver, ¿vale? Pero estos son unos QRs, ¿no? Donde el objetivo de estos QRs es que una vez pues, se conviertan estas redes en un producto de valor, con ese QR vas a poder ver de dónde sale ese plástico, quién lo ha recogido, dónde se ha recogido y en qué se ha convertido, ¿no? Entonces es una manera de que todo sea transparente. ¿Vale? ¿Este desarrollo blockchain lo habéis hecho vosotros o...? Trabajamos también con partners. ¿Vale? ¿Cuántos sois en el equipo? Nosotros ahora mismo somos 19 personas. ¿Y fundamentalmente es diseñadores, ingenieros de materiales o qué tipo de perfiles? No, de todo. Hay un poco de todo. Ahí pues tenemos el departamento de operaciones, tenemos el departamento de diseño de producto, tenemos el departamento de marketing, departamento de ventas, departamento de certificaciones y logística, y luego todo esto nos apoyamos con otros partners que tienen mucho más know-how, ¿no? de todo lo que queremos conseguir. Volviendo al océano, ¿qué hay que hacer para resolver el problema en origen? Porque entiendo que todavía hoy se están tirando redes al mar. Sí. Nosotros, algo que trabajamos mucho, ¿vale? Es sobre todo la concienciación de las personas, ¿no? Y que vean un poco la realidad del asunto. Como os decía antes, casi la mitad de todos los plásticos en el mar viene de las redes de pesca, ¿no? de la industria de la pesca. Pero es que también todos los años entran más de 12 toneladas de plástico al mar, ¿no? También incluye los residuos de redes, pero que esto equivale a un camión lleno de basura que cae al mar cada minuto, ¿vale? Entonces, yo os lo propongo así, os lo expongo así porque es una manera visual de entenderlo, ¿no? Porque son volúmenes muy grandes. Entonces, cuando tú sabes todo lo que entra, te cambia un poco el chip, ¿no? Y dices, hostia, hay un problema serio de verdad, ¿no? Además, una de las vías principales por la que se contaminan los océanos es porque, aunque vivas en una ciudad, el alcantarillado, los ríos, todo eso desemboca en el mar, ¿no? Entonces, todo de alguna manera con el tiempo, como os decía, los envases tienen una durabilidad de más de 100 años. Entonces, a lo mejor tus padres tiraron un trozo de plástico al suelo de la calle en Madrid, por ejemplo, por un caso, y eso ahora mismo está en mitad del Pacífico, ¿no? Entonces, trabajamos, volviendo a lo que comentabas, trabajamos mucho con la concienciación y de enseñar de enseñar el problema, pero desde el punto de vista de la solución, ¿vale? Todos sabemos el problema que supone esto, ¿no? O sea, se ve. Estamos cansados de ver
animales sufriendo, enganchados en las redes, ballenas que se tragan acumulaciones de redes muy grandes y mueren, tiburones que han crecido y se les han partido las aletas o se les han quedado en el costado las redes y se mueren. Y esto es la realidad, pero estamos todos... Quiero decir, yo creo que desde mi punto de vista ya se ha visto mucho eso, ¿no? Pero nosotros vamos un poco más allá y ofrecemos la solución. Oye, ¿cómo podemos sacar más plástico del mar, ¿no? ¿Cómo nos aliamos con más empresas? ¿Cómo podemos colaborar con más pescadores? ¿Cómo podemos organizar más recogidas para sacar plástico del mar en localizaciones concretas, ¿no? ¿Cómo desarrollar robots autónomos para que puedan ir algún día surcando el mar y recogiendo plástico, ¿no? Eso, por ejemplo, es parte del I+D que tenéis como plan de futuro. Bueno, esto es más a largo plazo, pero sí, ese será el Gravity del futuro para llegar al fondo del mar, ¿no? Ahora mismo tenemos proyectos con Ocean Cleanup y con Sea Shepherd. Ocean Cleanup es la organización más conocida de recogida de plástico del mar, ¿no? Son esos buques gigantes que tienen, los llaman los systems, ¿vale? Que son pues unos sistemas de recolecta, ¿no? Donde van arrastrando por el mar entre un barco o varios barcos, sobre todo se van a la zona del Pacífico, a las llamadas islas de plástico, que esto no es literalmente una isla de plástico, no os imaginéis una isla que llegas y plantas una sombrilla, ¿vale? No es así. No... Son acumulaciones que por las corrientes hay grandes cúmulos de plástico que sí, convergen, son grandes ¿no? cúmulos, pero de todo tipo, y la mayoría son microplásticos que están ahí acumulados, ¿no? Pero es que el 70% de esos plásticos no están en la superficie, están en el mar, están en el fondo del mar. Que ahí ya, imaginaos, como os decía, es casi prácticamente imposible a día de hoy recuperar esos plásticos que estén a más de 1000 metros de profundidad, bueno, mucho menos, ¿no? Pero eso es, de momento es inalcanzable. Entonces, ahí es donde se acumula la gran cantidad de plásticos. Lamentablemente, a vosotros no os van a faltar suministros porque el mar está lleno de plástico. Entonces va a haber Gravity Wave, esperamos, para muchos años. ¿Dónde ves a Gravity Wave en el medio plazo, te diría? En 5 años. En 5 años. Pues buena pregunta, la verdad. Nosotros, seguiremos promoviendo el mensaje de unos mares libres de plástico y seguiremos creciendo a nivel más internacional, ¿no? Nosotros ahora mismo trabajamos, tenemos clientes de todos los países, pero solemos trabajar con las sedes en España, ¿no? Pero la idea es, involucrar a más empresas de distintos países, organizar sedes o crear sedes de Gravity en distintos países. Sobre todo en Sudamérica hay un problema muy grande con el tema de los plásticos porque no hay un sistema de reciclaje, ¿no? Entonces todo eso, la mayoría de esos plásticos terminan en el mar, literalmente. Entonces, pues abrir sedes Gravity en distintos puntos del mundo, ¿no? Y poder revalorizar no solo redes, sino todo tipo de plásticos que podamos sacar y convertirlos en productos de valor en algún futuro, ¿no? Y luego también para ir terminando, tú eres CMO, ¿no? Sí. ¿Qué hace un CMO en una startup como Gravity Wave? Pues de todo. Aparte de todo. Este CMO bucea, que eso ya me parece. Hacemos surf, nos encanta el mar, estamos muy conectados con la naturaleza. Al final es un medio que es muy importante para nosotros, estamos muy conectados, como os decía, con el mar, entonces tenemos que protegerlo, ¿no? Pero bueno, un CMO, pues como os decía, al principio, yo estoy aquí desde el inicio, pues hacemos de todo. ¿Vale? De todo, pero luego poco a poco, a medida que se va incorporando el equipo, pues se van un poco segmentando un poco los roles de cada uno, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho sobre todo en la marca, ¿no? En la marca de Gravity. ¿Qué es la marca de Gravity, no? Pues nuestra marca es nuestro activo intangible más importante, ¿no? Porque no es solo un logo, no es solo un color, ¿no? Que lo hemos trabajado mucho y que allá donde veáis Gravity siempre vais a ver estos mismos colores, ¿no? Es nuestra señal de identidad, pero sobre todo es un equipo que hay detrás y son unos valores que tenemos y que compartimos todos y que luchamos por un propósito, ¿no? Que es sacar todo el plástico del mar que podamos, reuniendo a toda la comunidad o a toda la gente o a todas las empresas que estén tan locos como nosotros y que crean que algún día el mar estará libre de plástico, ¿no? Entonces nosotros daremos siempre voz a toda esta comunidad de empresas, personas, entidades. Así que muy bonito, tenemos muchos sueños que queremos cumplir, que a veces estamos más cerca, pero bueno, seguir trabajando duro. Es mucho trabajo, son muchas empresas con las que colaboramos. Entonces, bueno, pues realizamos todo tipo de campañas, ¿no? Y sobre todo para dar voz a todas estas empresas que de verdad estén teniendo un impacto positivo, ¿no? en el mar. Muy bien, pues estamos llegando al final del podcast. Siempre terminamos con una pregunta, que es que nuestro podcast se llama Gen I
Y te queríamos preguntar si te aventuras a decir qué significa Geni. No tengo ni idea. ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas Geni? Una cosa es gen y otra es la I. Sí. Pues gen me suena como algo que nace de algo pequeño, una semilla, ¿no? Vale. Y puede ser algo de innovación, investigación, por ahí, ¿no? Vale. Bueno. Generación impacto, pero entra dentro es de generación, este. impacto. Bueno, impacto. Sí. Y luego la segunda pregunta, siempre para terminar, ¿por qué Gravity Wave? ¿Qué quiere decir? Buena pregunta. Pues Gravity Wave realmente es un fenómeno que sucede en la naturaleza de manera completamente natural, donde se nivela una situación que pueda surgir, ¿no? Es decir, se produce como un equilibrio, ¿no? Cuando hay desequilibrios, porque hay grandes acumulaciones de plástico, ¿no? O hay un oil spill o hay, no sé, cualquier tipo de desequilibrio que afecte al océano, en este caso, pues se produce como una fuerza que contrarresta todo esto y que se intenta recuperar de manera natural, ¿no? Entonces el Gravity Wave es la ola de gravedad que reestructura una situación que ha podido generar un problema, ¿no? Y se convierte, pues intenta solucionar ese problema la naturaleza de manera natural. Joder, Qué guay. Qué chulo. Pues muchísimas gracias. Un placer. Y Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.